Uno. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos estén mirando en diferentes lugares, porque bueno, la Radio Conciencia Top New es una radio por internet que no tiene límites en su alcance. Hoy vamos a tratar por tercera vez el tema de la guerra de Ucrania, porque bueno, la situación en este país se va modificando permanentemente. Y bueno, y los últimos acontecimientos nos indican que Ucrania está por comenzar lo que le dicen ellos la contraofensiva. Lo tienen, digamos, programado para el 15 de mayo, según dicen los medios de comunicación, y durante todo este tiempo, bueno, se han ido armando con armas que digamos, alcanzado los distintos países de la OTAN, incluido la preparación para el manejo de los tanques y de dichas armas. Por otro lado, otro de los acontecimientos, digamos, más recientes que sucedió el día miércoles, sucedió en Rusia. Unos drones fueron derribados en la residencia del Kremlin. El gobierno de Rusia acusó a Ucrania en principio de haber intentado asesinar al presidente Putin, pero las últimas declaraciones apuntan a que Rusia plantea que es directamente Estados Unidos eh, eh, responsable de estas acciones. Por lo tanto, como veníamos viendo con Alan Shockler en los programas anteriores, que bueno, él está muy informado sobre el tema y viene siguiendo hace 2 años día a día Discúlpame, la... Lili, me está avisando Alan que va a entrar en unos minutitos. Ah, bueno, Ah, perfecto, lo vamos a sí. tener a él entonces. Bien. Este, bueno, entonces este es más o menos un panorama de los últimos acontecimientos. Esta contraofensiva que se va a desarrollar en los próximos días, y por otro lado, el tema de este supuesto atentado de Ucrania y que Rusia está acusando directamente a Estados Unidos de intento de asesinato del presidente Putin. Es decir, que cada vez se va descorriendo el velo de que este no es un conflicto localizado o encapsulado, sino que es un conflicto mundial, por la cantidad de países que participan en él, con las armas directamente, con la preparación y con las tropas. Eh, Así que bueno, estos son los últimos acontecimientos. Me gustaría, mientras Alan va entrando, que es el especialista, digamos, en el tema que hemos convocado el día de hoy, si Clelia nos puede comentar algunos artículos que ella tomó de Le Monde Diplomatique que le parecían interesantes, como para que la audiencia esté al tanto. Sí, bueno, este, hay dos artículos muy interesantes en Le Monde. Uno es el artículo que habla de una probable mediación, más que probable, posible, tendría que ser aceptada para la interrupción de este conflicto. Y el otro artículo muy interesante, pero que habla de acciones del pasado, habla de los que no quisieron secundar a Estados Unidos cuando sus invasiones a Irak y a Afganistán, que un montón de países europeos lo acompañaron, salvo Francia y Alemania. Francia y Alemania se negaron a formar parte de esa coalición, entre comillas, que intervino en estas dos
masacres, porque fueron 2 masacres, en ambos países. Y Francia está como castigada por Estados Unidos en este momento, a la que hostiga en reuniones internacionales. Hay toda una prensa en contra, incluso ha insinuado que Francia apoyaba hasta con armas a los oponentes. Y el no alinearse con Estados Unidos es una cosa que los gobiernos temen. Los países los países no piensan la gente que los maneja, que van a quedar, una cosa que aquí se dice mucho, aislados del mundo, fuera del comercio internacional, sancionados por Estados Unidos, que luego sanciona a los países que se atreven a comerciar con los países que no los acompañan, etcétera. Pero América Latina tiene viejos recuerdos de Estados Unidos y sus intervenciones en América, por lo cual se permite no alinearse. Y hay unos cuantos países que ya tienen una previa relación tanto con China como con Rusia. Por ejemplo, Brasil. Brasil es un país que tiene lazos comerciales fuertes con ambos países porque exporta e importa, pero gran parte de sus exportaciones van para estos 2 países. Y se ofrece a mediar, y el Consejo de Seguridad dice que está demasiado relacionado con la otra parte. Así que una posibilidad que habría de detener este conflicto al que todos le tememos tanto, no es que no haya otros conflictos, bien lo acaba de decir Liliana, hay conflictos horribles por el mundo, Sudán, Siria, todo el problema de China con Taiwán, que todavía no ha entrado en conflicto, pero tienen unas ganas terribles de comenzarlo. Pero este conflicto de Ucrania involucra a muchos países. Todos vemos la sombra de una guerra que comprometa a todos y nadie quiere eso. Las escenas de la guerra son terribles y nos tienen muy preocupados a todos. Y vemos, y la experiencia lo dice así, que cuando se empiezan a copiar y a fabricar armas y a vender armas, y por mucho que se diga son para la defensa, son para prevenir, guardan la paz, las armas, cosas medio ridículas así, bueno, a la larga las usan, no hay nada que hacer. Cuando hay un montón de armas, se usan. Y eso es lo que se está viendo en Ucrania, un acopio preocupante, una escalada en la calidad de las armas, además. Al principio se decía, bueno, los voluntarios valientes que cuidan su suelo y bla, 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 y ahora son tanques, armas de largo alcance, misiles, cosas de último. Yo no entiendo nada de esto, pero cuando veo los noticiosos veo las modernidades espantosas que han inventado, y bueno, se están usando. Y evidentemente el mundo no quiere eso. Y la posibilidad de una mediación, yo la apoyaría con todo mi corazón. Y también se podría pedir opinión a la población. Yo me pregunto por qué esto no se resolvió tempranamente con una compulsa general. ¿Por qué no se le preguntó a la población de esas 2 provincias
que Rusia dice que son propias, ¿qué es lo que querían? La verdad que son dos provincias de lengua rusa, no ucraniana, se parecen mucho, pero son distintas, que fueron de alguna manera maltratadas antes. Yo había ido leyendo artículos acerca de problemas con la documentación, con el acceso a la universidad, con los viajes, con el uso de la lengua. Quién sabe, la población quería seguir siendo rusa. La verdad que Ucrania era parte de la vieja Rusia zarista, del imperio zarista, desde la época de Catalina la Grande. Es como si a nosotros se nos separara, qué sé yo, Misiones. Bueno, todavía no existíamos, éramos colonia cuando Ucrania era parte de todas las Rusias, como se llamaban antes. Y supongo que debe haber, sobre todo en las provincias más del este, que se sienten rusas. ¿Por qué no se les preguntó? La verdad que son siempre los convidados de piedra, los habitantes de un lugar que entra en guerra. Se les podría preguntar a ellos qué opinan, qué quieren ser, dónde quieren, a quién quieren pertenecer, a qué estado. A mí personalmente las fronteras no me importan mucho, pero ya que están, pregunten. Eso podría haberse solucionado tan rápido, pero no, se prefirió usar armas. Y hay un detalle que también se ha comentado mucho en estos programas, y es que las fuerzas de la OTAN fueron rodeando a lo que ahora es Rusia, pero rodeando de una manera evidente. La vez pasada Liliana estaba mirando un mapa, decía, pero si se ve tan clarito, y la última que quedaba por llenar un agujerito era Ucrania, y el presidente ucraniano es muy pro-occidente. Si las fuerzas de la OTAN estaban también ahí, bueno, teníamos totalmente rodeada Rusia, lo cual no quiere justificar que la invasión, para nada. Insisto en que podría haberse solucionado de otra forma, pero hay una serie de enjuagues diplomáticos que ni la población ni yo conocemos. Solamente se ven los síntomas, que son muy preocupantes. No sé si les puedo agregar algo más acerca de las relaciones diplomáticas y los antecedentes que tenemos acerca de charlas que ha habido con los presidentes de Brasil, de Argentina, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, que cuando los dicen por televisión, por ejemplo, dicen, y bueno, miren con quién se relaciona, con lo peor de América. Esto lo he escuchado. Bueno, por el momento nada más. Bueno, gracias, Clelia. Muy interesante estos datos que has aportado. Lo vamos a escuchar a Alan a ver qué opina, digamos, de los últimos acontecimientos. Entre esos últimos acontecimientos está desde ya el intento o el ofrecimiento de Lula de mediar en este conflicto, pero fundamentalmente en estos últimos días de la pronta contraofensiva, como estábamos conversando, para el 15 de mayo, y el atentado que Rusia está planteando que se le hizo con una serie de drones al presidente Putin. Así que bueno, te cedemos la palabra, Alan, por favor, vos que venís siguiendo este tema día a día desde hace 2 años, seguramente vas a tener aportes nuevos. Hola Liliana. Bueno, de vuelta, gracias por invitarme, gracias por darme un espacio. A ver, ¿con qué sensaciones me estoy quedando? Yo creo que los intentos de mediación no creo que puedan llegar a buen puerto hoy en día, porque para que haya algo de ese tipo, en una guerra se requieren de dos partes, y con que solamente una
no esté dispuesta a pasar a negociar, ya es, no importa lo que piense el otro, la cuestión va a seguir. Y, por ejemplo, la reacción que hubo por parte de Estados Unidos a cada intento de mediación fue muy negativa. Eh, tenés, no me acuerdo si fue Blinken o algún otro funcionario de la Casa Blanca que prácticamente estaban diciendo que la paz es una trampa, que cualquier tipo de negociación es, es una concesión a Rusia. O sea, no están dispuestos a nada. Eh, lo que dice como respuesta es, bueno, que la paz se consigue contraatacando, porque si Ucrania contraataca, van a quedar en mejores condiciones para ir a la mesa de negociación desde una posición más fuerte. Eso ya lo dijeron el año pasado, que Ucrania hizo 2 ofensivas, de acuerdo a los propios ucranianos y los gobiernos occidentales fueron ofensivas muy exitosas, pero por una razón u otra nunca se sentaron a negociar. Entonces, la versión de que armando Ucrania para que contraataque, o bien eso era una especie de como la zanahoria que se la ponen al burro para que siga, para que siga andando, esas operaciones no fueron lo suficientemente exitosas como las presentan en público. O ambas al mismo tiempo, no son dos cuestiones excluyentes. Yo creo que se va a tratar de lo mismo ahora, eh, con el agravante de que se va a tratar de un enfrentamiento en una escala mucho más intensa, por el número de soldados involucrados, por cómo han evolucionado los desarrollos en el campo de batalla. Por ejemplo, la contraofensiva ucraniana el año pasado, que se dio en la región de Kharkov, eh, tuvo éxito, entre muchas otras cuestiones, porque era una región prácticamente que los rusos no tenían soldados. Era una región que 5 semanas antes los rusos habían empezado a retirar personal. No habían preparado, digamos, no habían hecho preparaciones defensivas. Y según, si no me acuerdo mal, prácticamente las únicas unidades que tenían en ese frente eran de policía paramilitar de la Rosguardia, que es una especie de ejército que formó Putin exclusivamente para represión interna. O sea, la Rosguardia es casi tan grande como el ejército regular, tiene un armamento muy similar, pero depende del Ministerio de Asuntos Internos. O sea que si en una región de Rusia, no sé, hay eh, un levantamiento o hay disturbios o lo que fuere, bueno, mandarían a esto. Bueno, la Rosguardia estuvo haciendo tareas de apoyo del ejército regular desde el principio de la guerra, pero cuestiones de retaguardia, no de ir al frente, sino de quedarse atrás y controlar la seguridad de los caminos, interactuar con la población civil en los territorios ocupados, etcétera. Bueno, había muy pocos miles de, de- de- no son soldados propiamente dichos, pero bueno, el punto es que los ucranianos sí tuvieron éxito y no hubo grandes combates, simplemente porque había poco y nada. Ahora, y en paralelo a que había poco, se explica porque los rusos habían tenido bajas importantes y no habían movilizado, o sea, de la fuerza inicial con la cual empezaron operaciones, ya había una cantidad que ya no estaban en condición de pelear. Desde entonces, Putin movilizó una cantidad muy importante de reservistas y además movilizó a la industria que, según reporte del propio New York Times hace un par de semanas, el PBI industrial de Rusia creció, eh, impulsado por la producción militar. O sea que sí, que han logrado elevar la producción de armas
de una manera muy importante a pesar de la guerra económica. O sea, es un dato objetivo. Y además de eso, se dedicaron a hacer enormes trabajos de construcción de líneas defensivas. O sea, cualquier ofensiva ucraniana que haya ahora necesita mucha más gente porque el frente de ahora está mucho más denso en la cantidad de soldados que hay por kilómetro y también está mucho más denso en la preparación. Además de eso, Ucrania no ha dado vuelta a ciertos indicadores, que son, por ejemplo, el dominio del espacio aéreo, la disponibilidad de artillería, etcétera. O sea, eh, yo no quiero hacer predicciones, no quiero con lo que puede pasar en la guerra, porque en la cancha se ve cómo son las cosas, ¿no? Pero va a ser, objetivamente, para los ucranianos es mucho más difícil de lo que fue el año pasado. Eh, n- no sé qué perspectiva va a tener. También la Washington Post, etcétera, la prensa norteamericana en las últimas semanas empezó a hacer algún tipo de nota diciendo, bueno, vamos a controlar las expectativas, vamos a ver, quizá los ucranianos solo pueden hacer un avance muy limitado. Ese tipo de declaraciones empezaron a ver. Quizás como preparándose de que quizá esto no sea una cosa descollante, pero avancen 5 metros o avancen 100 kilómetros, va a ser un enfrentamiento muy fuerte eh, que va a dejar muchísimas bajas. Eso es lo que no tengo duda. Si pueden ser exitosos o no, no lo sé. Eh, ¿Y qué va a pasar el día después de esto? Eh, bueno, obviamente cualquier operación ofensiva a gran escala es una cosa que dura varias semanas. Estamos hablando a ver, los ucranianos prepararon por lo menos unas 12 brigadas que podrían ser 40, 50, sí, entre 40 y 60 mil hombres, solamente para atacar en un lugar. De esos, por ejemplo, la ofensiva se podría considerarse que es derrotada si de esos 40, 60 mil, si ya el 20% resultan muertos o heridos. Pero ya es enorme la cantidad en números. Eh, ¿Qué pasaría si esto fracasa? Yo creo que Estados Unidos repetiría lo mismo que dijo con la ofensiva del año pasado. Diría, bueno, ahora hay que darle también aviones de combate, hay que dar esto, hay que dar lo otro, y preparar una ofensiva para lo antes posible. Igual que el año pasado, ¿no? Entonces, la idea es estirar y repetir hasta el infinito, hasta que pase algo. Eh, Porque obviamente Estados Unidos, ahora que es China la que propone negociar, creo que está menos inclinado a hacer eso. Uno podría decir, bueno, pero por ahí el gobierno ucraniano puede hacer esto por su cuenta, porque es simplemente aceptar algunas precondiciones que obviamente tienen que estar negociadas tras bastidores, pero podrían hacerlo. No lo sé, no lo sé. El grado de independencia del gobierno ucraniano con respecto a Estados Unidos durante la guerra es algo que está muy puesto en duda. Porque aún si lo hicieran, la devastación de Ucrania a nivel económico es tan grande que tiene una dependencia de los órganos internacionales controlados por Estados Unidos que la verdad es muy difícil que puedan decir a la Casa Blanca, no, yo acepto la propuesta de los chinos, me voy a sentar a negociar ahora. Por ejemplo, eh, esto ya es de antes de la guerra, pero aun cuando Ucrania estaba en condiciones menos calamitosas en su economía, a ver, Zelensky ganó las elecciones habiendo hecho y las ganó por afano.
la ganó haciendo toda una línea, haciendo campaña de que se iba a sentar a negociar para terminar con el conflicto del Donbass. Pero ni bien llega al poder, a Zelensky lo dan vuelta. Hay un momento que él incluso va al frente, lo que entonces era la línea del frente del Donbass, para hablar con ciertas unidades nacionalistas, porque él quería implementar un cese al fuego. Y la derecha propiamente nazi de Ucrania lo estaba acusando de traidor, de que quería rendirse, etc. Había una campaña muy fuerte contra el gobierno en ese entonces. Zelensky va al frente y los soldados, creo que, no sé si eran en su momento de batallón de Azov u otra unidad muy vinculada a los sectores de la derecha, prácticamente lo humillan en persona a él, al presidente. Entonces él se vuelve a Kiev con las manos vacías y desecha cualquier tipo de intento de avanzar en negociaciones. Y esto pasó hace poquitos años. Creo que fue 2019, si mal lo recuerdo. Fue poco antes de la pandemia. Entonces, el gobierno siempre tuvo muy poco margen y muy poca autoridad para imponer cuestiones. Si Zelensky quisiese negociar, y si negociara, yo no sé qué pasaría en Ucrania el día después. Porque además de que el FMI mide que perdieron un 35% del PBI, que es un nivel de devastación. La Argentina perdió el 20% del PBI durante la Primera Guerra Mundial, pero a lo largo de 4 años. Y eso fue terrible, otra vez, no me acuerdo bien los números, pero quizás fue peor que 2001. Ni 2001 fue una pérdida así de PBI. Entonces, sumado al estado calamitoso, además, Zelensky tendría que lidiar con todo un sector de extrema derecha que está muy fortalecido y muy legitimado frente a la opinión pública ucraniana. Eh, y que además todas estas organizaciones de extrema derecha están muy coladas en el aparato del Estado. No significa que, o al menos antes de la guerra, no significa que estuviesen en condiciones de ganar elecciones. Eran siempre minorías, pero muy legitimadas y que se legitiman justamente por ser parte de la guerra y que quieren seguir la guerra hasta las últimas consecuencias. Toda pero que de hecho empezaron a hacer una especie de autobombo ya cuando fue los sucesos del Maidán en 2013, porque obviamente muchas de estas organizaciones nazis se nuclean en el sector de derecha, que se llamó sector de derecha por la posición que ocupaba en la plaza, y que se hicieron una fama de ser los que más se enfrentaban a la policía, los que nunca retrocedían, etcétera, etcétera. O sea, se empezaron a legitimar como ser los que combaten de verdad. Y obviamente cuando empezó la guerra civil, ellos fueron los primeros en mandar gente contra sus propios compatriotas, que no los consideran compatriotas, y obviamente para estar demostrando que ellos son los que pelean. Y lo mismo acá durante la guerra. Estas son todas unidades que son como ejércitos privados. Algún oligarca, uno de los grandes empresarios ucranianos, cada uno empezó a financiar sus propias unidades y en general recurren a nazis para que se lo formen, simplemente porque tienen una disposición de ser esas cosas. Bueno, el punto es que la extrema derecha ucraniana va a estar en contra de cualquier tipo de acuerdo con los rusos, y cualquier gobierno ucraniano en el día posterior de la guerra va a estar muy hackeado por la situación de crisis y por la extrema derecha. Y a todo esto, yo también desconozco si las Fuerzas Armadas tienen una propia posición política.
Es decir, yo estoy describiéndote una situación de un país que puede ser ingobernable el día después de que la guerra se termine y Estados Unidos pierda interés en seguir apoyándolo de esta manera. Porque para donar armas, bueno, es un gran negocio. Están ahí al pie del cañón. Pero Ucrania va a necesitar 1000 cosas más aparte de armas para ponerse de pie. Y primero, que no está garantizado el apoyo para la reconstrucción. Y después, obviamente, todo esto viene con condicionamientos políticos. O sea, eh, qué sé yo, si pensamos que el gobierno de Argentina está fuertemente condicionado por el FMI o por cualquier organismo, bueno, la situación de Ucrania es objetivamente peor en una escala completamente diferente. Entonces, ¿cuál es el destino? Bueno, no sé, es una dinámica que tiene, perdón, es una situación que tiene su propia, una dinámica propia y que no tiende a la negociación, sino al estiramiento del conflicto, porque a nadie, digamos, con capacidad de imponer decisiones, a nadie le conviene que se corte. Y entonces pasó además ayer o anteayer el tema el ataque contra Putin. Yo vi los videos, no voy a especular tampoco ahora sobre la autoría o no de este ataque, ¿no? Si fue bandera falsa, si fue esto, si fue lo otro. Los ucranianos negaron que hayan sido ellos. Lo que importa son las reacciones de los políticos rusos. Y creo que me quedé con un mensaje de Medvedev, que es expresidente ruso, que es compañero de Putin, muy cercano, porque él estaba haciendo la rotación en la presidencia con Putin. A Medvedev se lo consideraba un presidente más proclive a la negociación con Occidente, moderno, etcétera, etcétera. Bueno, desde la guerra, él está, digamos, en mi opinión, sobrecompensando esa postura se le podía achacar de pro-occidental. Las cosas que pronuncia son incendiarias. Y Medvedev lo que decía es que ya no hay lugar para negociar con los ucranianos, que hay que pasar a eliminar físicamente a, a Zelensky y a su entorno. O sea, si Rusia hasta anteayer decía públicamente que estaba abierto a negociaciones, que eso lo declaraba Lavrov, Patrushev, gente del gobierno, o sea, que estaban de acuerdo, que estaban en condiciones de negociar y lo ven diciendo hace muchos meses. Eh, los dos drones que explotaron sobre el Kremlin, creo que de alguna manera sirven para que Rusia salga de esa posición. Eh, y aquí estamos. O sea, yo estoy tirando todo un análisis muy pesimista de la situación, como podrán ver. Eh, Parece, Adam, perdón, ¿querés agregar algo más? sí, pero seguramente va a salir durante una próxima pregunta. Ujú. Así que, por Eh, favor. sí, no, esto que vos decís de estirar el conflicto, yo creo que lo que hay atrás fundamentalmente es un gran negocio. Un gran negocio que da mucho dinero. Y después, de acuerdo a lo que vos estás diciendo, digamos, también favorece a esta hipótesis el tema de la epidemia ultra, como le dicen, que ha invadido en las últimas décadas en Europa, las derechas radicales, ¿no? Y las ultraderechas. Que en ese caso no difieren grandemente de la posición de los países que luchan por la libertad y la democracia, que están del lado de la OTAN tampoco, ¿no? Sí, Pero a mí me gustaría ver qué piensan de esto, qué piensan Alan, Clelia y Luisa. Yo recorté de un programa que se llama 26 Global, que está a las 9 de la noche
Canal 26 y lo sigo todos los días porque da mucho video, mucha información sobre la guerra de Ucrania y con una postura bastante neutral, digamos, bastante interesante. Se llama Andrés Repeto quien lo conduce, es un programa de media hora. Y no me llamó la atención, pero quiero pasar a comentarles qué sucede con la juventud en Rusia frente a este llamado de reservistas masivos que hizo Putin en estos últimos semanas o meses. Entonces, habló un muchachito ruso, Alexei, que dice que vive en la clandestinidad, que lo convocaron para ser reservista del ejército para pelear en Ucrania, pero prefirió desertar y hace 4 meses que está escondido. Es decir, hay una cantidad de jóvenes que toman esta postura. Están por un lado los que se han escapado de Ucrania, perdón, de Rusia, los que se han ido de Rusia, con las consecuencias que estos tienen por no poder volver, porque se les anule el pasaporte y demás. Y por el otro lado están los jóvenes que se esconden, que directamente pasan la clandestinidad, no tienen ningún contacto como para que no se los pueda ubicar, que sean inubicables. Y después hablaba de que hay otro sector también que sin enfrentarse directamente al Estado, como no pueden expresar su descontento por el autoritarismo del gobierno, realizan pequeños proyectos, juntan fondos para los que se han ido, realizan actividades culturales, es decir, realizan algún tipo de actividad sin entrar en una confrontación directa con el Estado ruso. A todos estos les dicen objetores de conciencia. Es más, en el programa decían que un 30% de los rusos entre 18 y 20 años están en contra de la guerra de Ucrania. El Kremlin calificó este éxodo histórico como una autopurificación. O sea, hay una gran parte de la juventud que no quiere saber nada por la guerra, aparentemente, porque nosotros no estamos ahí, nos llevamos por la información que nos llega. Y hay otra parte, por eso relataba, digamos, en el informe otro señor Dimitri, que había participado orgullosamente del frente, que perdió una pierna en los primeros meses de la guerra, que había hecho pareja con una chica que le dicen escritora Z, porque dicen que este Z es símbolo del sentimiento a favor del ejército ruso, digamos. Está el otro sector que apoya la guerra, más nacionalista, más ligada, digamos, a la derecha, más a favor del gobierno de Putin. Esta situación interna, digamos, en Rusia puede desarrollarse, no sabemos hacia qué lado, porque realmente hubo manifestaciones al inicio de la guerra y los reprimieron de tal forma que luego se aplacaron esas manifestaciones en contra de la guerra. Digo porque volvemos, me parece que un poquito a lo mismo que en otros programas, ¿no? El hecho de que por el lado de los gobiernos, tanto de la OTAN como de Rusia, está estirar el conflicto. Estados Unidos y Rusia estirar el conflicto, estirarlo con lo que eso significa de muertes, de cómo están viviendo los jóvenes en trincheras. Uno ve las imágenes, son espantosas la manera en que están viviendo, y digamos la esperanza de que esto se termine está por el lado de la población, pero bueno, pareciera que hay una oposición, pero que es una oposición o que se esconde, o que se va, o que realiza actividades culturales, de apoyo financiero, sin entrar en una confrontación con el gobierno directamente, ¿no? Bueno, no sé, a ver, Alan, ¿qué te parece? Y Sí, después le comentamos a las chicas, a ver a Luisa, a Clelia, qué es lo bueno, que quieren agregar. bueno, sí, arranco por esto último. Mm. Eh,
Sí, a ver, la clave es que el Kremlin lo llamó autopurificación, porque lo que estaba en duda el día antes de que Putin convocase a la movilización de reservistas, era qué iba a pasar, si iba a haber una crisis política, porque la población se iba a levantar en contra, o si o si la gente iba a ir a los centros de reclutamiento, bueno, ¿qué es lo que pasó? Y obviamente esto gatilló todo un proceso de exilio, porque hay que entender que creo que no hay rusos que no tenga un pariente muerto en alguna guerra, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Hay un trauma nacional cuando se convoca la movilización, que por eso obviamente el gobierno tenía tanta precaución a la hora de convocar a los reservistas, porque bueno, estaba la expectativa de que iba a haber mucha resistencia. Y el miedo a esto hizo que una parte muy importante de la población que estaba dispuesta a oponerse al gobierno huyó despavorida del país, sin que el gobierno haya tenido que expulsarla. Entonces, si la guerra en Ucrania ha legitimado al sector de la extrema derecha y no necesariamente a la autoridad presidencial, en Rusia ha fortalecido a Putin. Porque obviamente los que más estaban dispuestos a resistirse tuvieron que huir por la idea esta de que los iban a convocar y los iban a mandar al frente, que no es lo que ha pasado. Un reservista es alguien que ya hizo el servicio militar, ya hizo la colimba, ya la terminó y ahora lo convocan. Rusia, a menos que declare formalmente la guerra contra Ucrania, no puede usar a los conscriptos, a los que son recién reclutados, a los que están en entrenamiento y no son profesionales, a ellos, que son alrededor de 120.000 por año, a ellos no los puede usar en la guerra, no los ha estado usando. Entonces, el miedo que han tenido muchos rusos es un poco infundado, pero que se entiende por la memoria histórica que hay en el pueblo ruso. Entonces, bueno, Putin mató 2 pájaros de un tiro. Entonces, y comenzaron a hacer los preparativos para otra oleada de movilizaciones, porque ya vieron que esta no, digamos, salió bien en términos de que la población obedeció, los reservistas aparecieron al día siguiente en donde los habían convocado y están ahora en combate. Quizás no sé bien cuántos de ellos están en combate y cuántos siguen entrenando. Pero bueno, aparecen le dieron creo que más que duplicaron la cantidad de rusos que había en Ucrania en términos de unidades de combate, más que duplicaron con esta movilización. Y yo creo que un ataque grande de Ucrania va a ser la fundamentación para otra oleada importante de, no sé, quizás otros 300.000 o más. Porque de hecho, si los rusos quisieran volver al ataque en una gran escala después de los ucranianos, sí, van a necesitar indudablemente movilizar mucha más gente también. Eso por el lado digamos, por la situación interna de Rusia. Sobre lo que pasa en Europa con la extrema derecha y la guerra, yo creo que no es lo más grande del proceso político. En Europa, lo que vemos son todos gobiernos progresistas, democráticos, digamos centroizquierdistas, que se subieron al caballito de batalla de la guerra y de una manera, qué sé yo, que no tengo términos para describirlo, pero en cierto punto para mí es tragicómico. El caso para mí paradigmático de Finlandia, con el gobierno feminista de todas funcionarias mujeres, también de centro izquierda, abierto, moderno, etcétera, etcétera. Y Finlandia ahora, al fin y al cabo, se suma a la OTAN. Que la OTAN viene de hacer solamente guerras de agresión. O sea, las únicas veces que la OTAN ha funcionado como OTAN propiamente dicho fue para bombardear Yugoslavia y para ocupar Afganistán.
O sea, no es una alianza defensiva, nunca se ha defendido de nadie. Es una alianza que ha llevado adelante guerras de agresión injustificadas y no provocadas. Bueno, toda la centroizquierda europea se ha vuelto más otanista que la derecha. Y, y después, como la ironía, que lo que suele pasar, al final esta centroizquierda le pone la alfombra roja al militarismo y después pierde las elecciones con la derecha, que es lo que ha pasado en Finlandia, de hecho. Sí. Eh, entonces, claro, bueno, si uno ve los materiales de distribución que hace la OTAN, sí, obvio, son materiales que están por la igualdad de los derechos de los LGBTI, que son abiertos, etcétera, etcétera. Es toda una cosa con arcoíris, etcétera, pero al fin y al cabo esta es una alianza militar agresiva. O sea, eh, a- se recubren con un manto de valores y discurso progre, y eso hace que mucha gente de ese palo político se vuelven porristas de la guerra. Eh, lo he visto con la experiencia personal, de hablar con gente de allí, y sí. Entonces, todo esto es una especie de, no sé, de progresismo imperialista. Tiene un aire muy de eso. De hecho, a ver, que el mayor punto a favor de la OTAN que logró durante la guerra haya sido agregar a Finlandia, obviamente, que demuestra que la expansión de la OTAN es conscientemente en contra de Rusia. Diciendo, bueno, vos invadís Ucrania, bueno, yo tomo Finlandia. O sea, ahí sí, toma Putin, te la mandamos a guardar, tenemos a Finlandia. Bueno, entonces, no es que la expansión no es un peligro para Rusia como se la pasan diciendo. Sí, bueno, agregamos nuevos miembros, pero no es ningún peligro para Rusia. Y agregamos a Finlandia justamente contra los rusos. O sea, es una de las dos cosas. Bueno, ahora hay muchas cosas que hay que ver qué pasa con Finlandia ahora, porque son 1.500 kilómetros que, que Rusia gana en frontera con Finlandia, pero también son 1.500 kilómetros de frontera que a la OTAN se le agregan con Rusia. Esos 1.500 kilómetros van a tener que poner muchos soldados para fortalecer, digamos, la frontera con Rusia y militarizarla. Yo al día de hoy no veo que los europeos puedan poner un solo soldado ahí. Porque, y esto me va a llevar al tema del interés del negocio de la guerra, que lo voy a tratar a lo último, pero está conectado. Eh, Todos los ejércitos europeos son una sombra muy chiquita de lo que fueron durante la Guerra Fría. Están muy disminuidos en número. Por ejemplo, apenas el estado para mí más paradigmático es el ejército alemán, que apenas puede poner en funcionamiento entre 100 y 200 tanques. En el papel tienen más, pero están todos rotos y se la pasan canibalizándolos para repuestos, como se hace acá a veces con los trenes y los subtes. Eh, Toda la OTAN puede poner muy pocos miles de soldados para desplegarse en los países bálticos, que habían sido las últimas adquisiciones de la alianza. Son países chiquititos, muy chiquititos, pero con poner lo que sería un total a una brigada entre los tres países, solamente con eso ya les cuesta mucho a los ejércitos europeos se, separar una cantidad de soldados y recursos y mantenerlos en funcionamiento ahí. Porque al soldado y al tanque que está en un país lejos, hay que ponerle una base, hay que mantenerlo funcionando. Es toda una cuestión de logística y todo un gasto importante. Y los países bálticos con Rusia tienen una frontera de muy pocos kilómetros. Muy poquitos. Bueno, yo me imagino que ahora
tienen que mandar gente a Finlandia, porque obviamente Finlandia se suma a la OTAN buscando seguridad, se sumaron, perdieron la neutralidad, Rusia va a militarizar la frontera con Finlandia, que eso ya lo anunció. Entonces, Finlandia dice, bueno, muchachos, ahora les toca a ustedes cumplir su parte del trato. Yo soy parte del club. ¿Cuándo van a mandar su gente? Entonces, yo creo que además por lo inhóspito de la frontera con Finlandia, que es enorme con Rusia, bueno, eso hay que ver si ahora tienen los números, tienen la gente y tienen eh, lo- eh, lo- los activos para mandar ahí a defender esa frontera, ¿eh? Porque hasta ahora fue todo declaraciones, fue todo chauvinismo. Bueno, yo no, los europeos yo no creo que tengan, no creo que puedan poner a nadie ahí. Van a tener que ser los estadounidenses los que manden más soldados y van a tener que mandar muchos soldados a Finlandia. Y a todo esto, China está chocha, obviamente detrás de escenas, porque cada soldado, cada sistema antiaéreo, cada tanque que los estadounidenses mandan a Europa es uno menos para Taiwán, que es lo que realmente le importa a China. Y muchos pensadores estratégicos estadounidenses dicen, todo bien con Europa, pero nuestro problema es con China. ¿Cómo vamos a hacer la guerra con China si ya hoy en día tenemos problemas para reclutar? Estados Unidos está reclutando muy poca gente de las Fuerzas Armadas. Este año llegaron solamente al 60% del número que consideraban mínimamente necesario. O sea, se les está achicando el ejército, las Fuerzas Armadas en general se les están achicando, no por decisión presupuestaria, sino porque no están reclutando a nadie. Entonces, con fuerzas que van en disminución, Estados Unidos se empantana cada vez más en Europa, asume cada vez más compromisos. Ese es un costado del problema. El otro costado, ese tema que vos mencionaste del negocio de la guerra, el negocio que hacen los privados vendiendo armas. Sí, ese es el gran negocio que hay con el gasto militar siempre. Pasa lo siguiente. No es tanto la ganancia que están haciendo producto de la guerra, que es importante porque están vendiendo armas. Porque ¿cómo funciona esto? Los países de la OTAN donan armas a Ucrania, sean armas de procedencia vieja soviética o armas modernas, pero eso después lo tienen que reemplazar. Entonces, en la compra de nuevas armas, ahí está el negocio. Pero eso es incluso lo menos importante, porque lo que la guerra demuestra es que la capacidad industrial de producción militar en Occidente está muy por atrás de lo que necesitarían en una guerra directa con Rusia. Ellos dicen, bueno, ya no le podemos dar más artillería a Ucrania, no le podemos dar más misiles antiaéreos. Y sí, hay una crisis terrible ahora en Ucrania por la escasez de artillería y misiles tierra-aire. Y esto, bueno, es lo que está permitiendo que la Fuerza Aérea Rusa esté trabajando con mucha más impunidad que antes. Pero bueno, ellos dicen, nuestra capacidad industrial no tiene que ser superior. Y entonces ahí es cuando toda la industria armamentística dice, bueno, vengan las inversiones, vengan los subsidios, porque hay que invertir en serio. Ahí está el negocio real. ¿Se entiende? No es tanto en lo que venden hoy, sino en lograr que los gobiernos asuman compromisos en desviar una cantidad de recursos monstruosa para volver a agrandar toda la industria militar. O sea, es algo más de largo plazo. Porque dicen, bueno, si con Rusia tenemos estos problemas, con China no nos dura nada. Tenemos que tener muchas más fábricas para producir municiones. Y eso alguien lo tiene que pagar. Y lo va a pagar el gobierno, obviamente, con, con lo que el gobierno recaude. No lo va a poner el privado, que después le vende las armas al gobierno. ¿Se entiende? Ahí está el negocio real. Y en Estados Unidos quieren, por ejemplo, ampliar para, a ver cómo dijo, un almirante había declarado hace unos meses que van a sextuplicar
la capacidad de producción de misiles Tomahawk, que son misiles de crucero de largo alcance. Van a sextuplicar. Eso va a requerir, obviamente, que la empresa que los produce se agrande enormemente, que haya nuevas plantas, etcétera. Son inversiones muy fuertes. Ahí está, ese es el negocio real. Eso en Estados Unidos digamos, está progresando. Como son cosas de largo plazo, hay que ver qué pasa de acá al año que viene con lo que va a ser las nuevas elecciones presidenciales. Hay que ver si el próximo gobierno seguiría con esto o no, pero mi intuición es que sí. Pero en el resto de los países de la OTAN que no tienen la máquina de imprimir dólares, eh, tratar de volver a invertir fuerte en armas va a provocar crisis muy importantes. Por ejemplo, uno puede decir el intento de reforma jubilatoria que está haciendo Macron y que le produce este nivel de problema a nivel social allí en Francia. Porque al fin y al cabo, con la plata que se quiere ahorrar en términos jubilatorios, lo que quieren es volver a invertir en la industria de armas. Entonces, si eso pasa en Francia, bueno, en el resto de Europa va a haber crisis similares, porque el crecimiento económico que se pronostica para Europa es muy chiquito, casi cero. Entonces, en esas condiciones, quieren volver a poner en pie un complejo de industria armamentística muy importante. Y intentar separar los recursos para ello va a llevar a crisis mayores. Entonces, esto es lo que yo quería transmitir con la idea del negocio de las armas. Lo vamos a ver más en largo plazo y va a ser un factor de crisis. Ujú. Bueno, Alan, te agradezco mucho todo el desarrollo del tema. Bueno, vamos a darle la palabra a las chicas. A ver, Luisa, ¿qué te parece todo esto? ¿Qué querés aportar? Bueno, yo anotando, vos sabés que estoy acá con mi agenda, aprendo mucho en la rueda. La verdad que estaba pensando cuando escuchaba todo esto, digo, ay, qué buen, mira cómo me voy, ¿no? Me voy a otro lado, pero digo, qué bueno el nombre que le elegimos al programa, porque la verdad que la humanidad, la historia, los sucesos, tienen que ver con una rueda. Van y vuelven y ahora estamos en un momento muy difícil y escuchándolo a Alan, que le agradezco mucho, le agradecemos esta presencia, esta palabra. em, Tengo miedo, tengo mucho miedo. Por esto que nos dijo en sus explicaciones, eh, dijo que la paz se consigue contraatacando. Fenómeno, gente. La paz se consigue contraatacando. Y yo que no sé nada de política internacional, ¿no? Me digo, como mamá, como ciudadana, estamos en el horno, como decimos en Buenos Aires, estamos en el horno. Porque si los que tienen el poder piensan así y no hay solución, ¿no? Porque nosotros estamos diciendo, como dice Clelia también, ¿no? ¿Qué solución hay? ¿Cómo se para la guerra? No, esto no se para. Porque si hay una organización, que es la OTAN, con la cual deberíamos todos los habitantes de este planeta investigar de qué se trata. ¿Es una organización o es un tratado del Atlántico Norte, algo así, que algún día me parece que estaría bueno que Alan nos explique bien para la gente que está escuchando y que como yo no sabe nada de política internacional? Entonces, ¿qué persigue esta organización? Supuestamente, en mi ignorancia, digo, bueno, entran países y bueno, que deben tener como objetivo
colaborar con alguno de los países de esta organización que es atacado. Digo, después Alan me va a corregir las barbaridades que estoy diciendo, pero digo, mucha gente que nos escucha también debe pensar como nosotros. Pero no entiendo por qué Rusia no está en la OTAN y Ucrania tampoco. Esto desde mi ignorancia, ¿no? Y las dudas que me aparecen a mí que le pueden aparecer a cualquiera que está escuchando. Entonces, ¿qué pito toca a la OTAN? Así te lo digo, Alan. Así, seguro se me está riéndose Alan ahí. Pero bueno, es lo que siento. Y esto de que la paz se consigue contraatacando, mira, no digo una mala palabra porque está mal, pero bueno, no lo puedo entender, no me entra en mi estructura psíquica. Que se persigue, y bueno, se persigue lo económico, se persigue ganar dinero con las armas, con la guerra es un gran negocio, pero también me preocupa qué pasa con mi país, cómo perjudica todo este movimiento endiablado de la guerra en mi país. Y por ahí leo por ahí, sí, Argentina, desde que empezó la guerra, tiene un déficit de 5 millones de dólares. ¿Cómo? ¿Por qué? Todo esa es la duda del día a día de las personas que estamos por el pan de cada día, ¿no? Y laburando. Bueno, nada más, puras dudas mías, no sé. Bueno, no, está muy bien, Luisa, gracias. Hoy ya se nos está acabando el tiempo, pero bueno, en otro programa podríamos desplegar un poquito cuál es la historia de la OTAN, que es Organización del Tratado del Atlántico Norte, la sigla, OTAN. Y bueno, y lo que sucede con Argentina también, que en alguna oportunidad Walter ya hizo mención a la relación, digamos, de lo que sucede en Argentina con el tema de la guerra. Podríamos tratar de desplegar esto. Sí. No sé si quisieras agregar algo más, porque ya estamos medio con el... Sí, un momentito nomás. Es interesante esto de la relación de la guerra con la Argentina, porque hubo quien especuló que a la Argentina le convenía la situación beligerante, porque le daba oportunidad para la venta de diversas cosas, desde alimentos que iban a faltar hasta artículos con valor agregado, como no sé qué tipo de armas podría vender la Argentina. Y a mí me parece una especulación muy poco ética y cercana al nacionalismo, porque la idea era esta, bueno, si a nuestro país por el que debemos bregar le viene bien, ¿por qué nos vamos a oponer? Sin embargo, yo creo, ligado a lo que vos decías, Liliana, acerca de lo que pasa en Rusia, que la lucha por la paz es un objetivo primero para mí y creo que para un montón de gente, para la mayoría. ¿Quién quiere ir a la guerra? Finalmente son ejércitos profesionales, porque lo único que puede detener es la resistencia de la gente, la resistencia de los pueblos. Para que haya una guerra hay que trabajar muchísimo las conciencias antes, cosa que lo hacen. Todo el tiempo se hace eso y se pone el acento en el valor, la nación, la tierra, el territorio. Y habría que educar también por el otro lado acerca de lo que es en realidad una guerra una vez que se está en ella.
y la capacidad de hacer daño que tenemos es terrible. Pienso que está en nuestras manos la educación para la paz. Finalmente siempre se sirven a intereses en la guerra, intereses que no son los de la gente común, para nada. Bueno, es claro, por supuesto, acá acordamos todos en el tema de la lucha por la paz y que esto solamente lo pueden conseguir las poblaciones y no los gobiernos. Cuando La uno ve los población, gobiernos y todos estos, tal cual. encima, esta diferencia generacional, todos estos viejos que mandan a los chicos a morir al frente, es claro. Digamos, bueno, todo esto, lo que vos mencionaste, el nacionalismo, la campaña de reservistas, en Rusia, con las imágenes del soldado hombre armado hasta los dientes, usó como estrategia el tema del machismo, sea hombre, vaya a la guerra, no se Claro, quede. Es decir, el Estado y el patriarcado, como en sus épocas de surgimiento, que surgieron de la mano, continúan de la mano, digamos. la Y la virilidad. y la religión, los ortodoxos son los rusos bendiciendo a las tropas que van a ir a morir, eso aparece en las imágenes que vemos por la televisión, es decir, de la mano, el Estado, la religión y el patriarcado de la mano. Y para mandar a la gente a la guerra también están de la mano. Bueno, no sé qué más podemos decir más que esto que acabamos de plantear de que conseguir algún tipo de paz está solamente en manos de las poblaciones de los distintos países involucrados y del resto de los países también. A mí me parece muy importante lo que dice Luisa también, de que por ahí tenemos que tomar un programa para conversar un poquito más de la historia de la OTAN, porque si no aparecen como nombres y siglas que no todo el mundo tiene por qué saber quién es la OTAN, quiénes son, cómo surgió, cuál es su historia y demás, Claro. ¿no? Sí, sí. Así que tenemos que hablar de eso, Luisa, tenés mucha Sí, razón. sí, sí. Luisa, como docente, siempre Yo pienso en piensa. mis alumnos, que digo, escuchen el Exacto, programa y me van a decir, ¿y qué es la OTAN, maestra? Y ahí ya, tengo que... ahí tenés Entonces yo razón. les digo, escuchen el próximo programa que les van a explicar. Bueno, le vamos a dar el cierre a Alan, y ya nos vamos yendo. Desde ya agradecemos a Clelia, a Luisa, a Alan Schockler, profesor de historia, que está haciendo una maestría en historia económica, que viene siguiendo este tema hace 2 años y que nos viene ayudando para clarificar Sí. la situación que es compleja, porque es una situación que es compleja, hay que hacer un esfuerzo para entenderla. Y está bien esto. Las otras veces hablábamos con Clelia, también lo conversaba en un curso, no me quiero detener en esto, también por ahí es para otro programa, pero que en general la gente o mucha gente cuando elige a sus dirigentes, cuando habla sobre determinadas cuestiones políticas o sociales, se queda en una lectura, diríamos los docentes, con un pensamiento operatorio concreto, en una lectura de superficie, de lo que se ve ahora, de lo que está pasando ahora. Y para comprender las situaciones hay que fomentar un pensamiento, diría Piaget, operatorio abstracto. Hay que profundizar, primero hacer un corte en la historia, porque sin corte en la historia no se entiende nada. Y después analizar las múltiples variables que implican un fenómeno tan complejo. Es lo que uno podría decirle, lo que se llama educación política, que es lo que falta desde hace muchos años a la actualidad, que por supuesto los medios de comunicación no fomentan y demás. Es decir, no nos podemos quedar con lo que se ve, con lo concreto, con un pensamiento de sentido común. Hay que profundizar, hay que ir a la historia, hay que abstraer y hay que analizar las múltiples variables, como nos está haciendo Alan, digamos, y nos está ayudando a analizar este fenómeno. Ahora, otra cosa más, esta forma de pensar
solamente es posible en interacción y en las instituciones educativas y en otras instituciones que pueden ser sindicatos, partidos políticos, bueno, en este caso, o cualquier institución o agrupación de gente. Es decir, no se puede hacer solo esto, se hace en interacción. Pero yo creo que es fundamental para poder sacar a la gente del machismo, del patriarcado, del nacionalismo, De la guerra, de la guerra. de la guerra, de la religión malentendida que bendice armas. Bueno, vamos a darle el cierre a Alan, por favor. Sí, no, mira, de hecho, lo último que acabas de decirme es casi. Es el guión de, por ejemplo, de una publicidad rusa para reclutar gente al ejército, que lo vi hace, no sé, un mes, que está muy bien producido, pero obviamente la línea es esta, ¿no? Sos hombre, venía a hacerte hombre. Hay que... Eh, claro, o sea, era toda una publicidad que iba tomando diferente, iba orientada a hombres, de hecho, de 30, 40 años, y los va mostrando en diferentes ocupaciones. Por ejemplo, no sé, un guardia de seguridad, un taxista, un personal trainer, y le dice al taxista, o sea, como en Tesla, esto es todo lo que vos aspirás. Le dice al de guardia de seguridad, este es el guardián que querés ser. Le dice al personal trainer, esta es tu única fuerza. O sea, y corta a imagen del ejército diciendo, no sos hombre, vení acá, como acá te vas a realizar. Obviamente es una propaganda para ser soldado profesional, no conscripto. Y siendo profesional, se puede usar son desplegables en la guerra, que Rusia no declaró todavía que es una guerra. Pero bueno, sí, es palabra por palabra eso. Eh, a ver, y con respecto al tema este de la OTAN, sí, sí, si ustedes me invitan de nuevo, no tengo ningún problema en hacer un programa sobre la historia de la OTAN y sobre qué pasa a nivel más geoestratégico, de que se expande acá, se expande allá, etcétera. No tengo ningún problema y bueno, encantado. Pero bueno, para no dejar a la gente con la duda ahora, digamos en dos palabras que la OTAN es una alianza militar encabezada por Estados Unidos, en la cual todos los miembros están comprometidos a la defensa colectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno es atacado, todos tienen que defender. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien ataca a un estado de la OTAN, todo el poder de Estados Unidos, de Gran Bretaña o Francia, que todos ellos tienen armas nucleares, todo eso entra en juego. Entonces, etcétera. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque si no me voy a ir por las ramas y ahora hay que cerrar. Bueno, nada, veremos qué pasa en los próximos días, las próximas semanas con esta contraofensiva, que yo creo que va a ser un baño de sangre, sea cual sea el resultado, ¿no? Porque veo cómo están las cosas ahora mismo en el campo y todo indica que va a ser una cosa muy fuerte. Los rusos se han preparado para resistirla, los ucranianos se han preparado para llevarla adelante. Tienen mucha gente desplegada, decenas de miles. Por ejemplo, en la zona de Bakhmut, que los ucranianos están ocupando hoy en día nada más un par de cuadras en uno de los bordes de la ciudad, que en toda la región de Bakhmut tienen 80.000 soldados. Y las líneas de frente de la ciudad y los alrededores, en primera línea tienen en todo momento a 30.000 soldados para que piensen en los números. O sea, hay 30.000 en el frente, 50.000 en reserva. Y durante esta batalla se han producido decenas de miles de bajas. Y seguramente también de decenas de miles de muertos, porque siempre los muertos son proporcionalmente una fracción de las bajas totales. Las bajas totales son todos los heridos en con todo tipo de grado de gravedad. Y sí, siempre, van a... no voy a entrar en detalles. Pero bueno, alguien mencionó a los alumnos y la responsabilidad que hay en el aula. No podría estar más de acuerdo. Eh, porque porque los ejércitos siempre
siempre, todos los ejércitos siempre están reclutando pibes. Siempre, ni bien salen de la secundaria, o sea para servicio obligatorio, o sea para en Estados Unidos, los tratan de reclutar a los 19 años, antes incluso de de que estén en edad legal para tomar alcohol, porque obviamente con la dificultad que hay en Estados Unidos para acceder a educación universitaria, y al ejército te da facilidades para conseguir educación. Entonces, claro, a los chicos siempre los agarran frescos desde el secundario. Si vieron la película de no hay novedad en el frente, la que ganó el Oscar a la mejor película extranjera, alemana, Primera Guerra Mundial, las primeras escenas son eso, son los chicos que están en la secundaria y que el profesor los educó para ser muy patriotas y ser muy entregados, que el profesor los va a felicitar de que los van a reclutar. Y los chicos van felices a ponerse el uniforme. Es todo divertido hasta que empiezan a caer las bombas de verdad. Pero creo que todo profesor, sobre todo fundamentalmente de historia, tiene que pensar en eso. Acá, por ejemplo, la colimba también era ni bien terminaban la secundaria. Antes que los chicos conozcan el mundo real, antes de que tengan oportunidad de contrastar lo que les dijo el docente con lo que pasa fuera de la escuela, antes de eso, listo, por la patria y bla, bla, bla. Y acá tenés tu uniforme y a correr. Entonces, bueno, eso, solamente me queda ese mensaje particularmente para los colegas, porque entiendo que los que enseñan historia tienen una responsabilidad extra a la hora de educar a los chicos en no comerse este tipo de propaganda. Sí, Alan, gracias por este aporte y el de Luisa también. Y otro tema que hay que deconstruir, como se dice ahora, o desarmar, es cómo se construye la masculinidad. Hay estudios de género que ya han estudiado y analizado este proceso y que es justamente donde Putin mete el dedo en la llaga para reclutar gente. Bueno, quedará para un próximo programa. Desde ya, gracias a todos, gracias a la Radio Conciencia Tom New por cedernos el espacio y será hasta la próxima.